Iniciamos ya el programa de En torno al dinero, con la conducción de Eduardo Torreblanca Yax y la coconducción de Miriam Gutiérrez. La manera más sencilla y accesible de abordar los temas que tienen que ver con la economía, las finanzas y el mundo de los negocios. Los elementos que influyen en el acontecer del complejo escenario del dinero en un contexto global, donde lo que sucede en un lugar de la Tierra repercute en cuestión de segundos en muchas otras latitudes, no importando lo alejado o distante de ellas. Hoy, la economía y las finanzas son un diminuto pañuelo con el que nos podemos limpiar la comisura de los labios o secarnos una lágrima cuando el contexto lo amerita. En torno al dinero, una forma irreverente de ver la realidad o de divertirse con ella. Empezamos, son las 6 de la mañana en este miércoles 8 de febrero del 2023. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias sobre todo a aquellas personas que nos saludan cotidianamente, dándonos a entender ya que ya están listos para iniciar con buena actitud, para iniciar un nuevo día y que están también dispuestos a iniciar el día con nosotros. Muchas gracias, lo valoramos mucho. Muchas gracias. Miriam, ¿quiénes cumplen santo hoy? ¿Qué tal, Lalo? Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes y felicitamos con mucho gusto a los que llevan por nombre Jerónimo. Así es que muchas felicidades. Jerónimo. Así es. No, pues el indio Jerónimo. ¿Tú sabes quién era? Sí, medio me acuerdo. ¿Tienes sí, una idea? Bueno. Tengo una idea. Bueno, oye, pues, pero hay un Jerónimo que investigué, se me hace muy interesante. Es Jerónimo de Estridón, que fue considerado el padre latino, ya que tradujo la Biblia del hebreo y griego al latín, y es la única Biblia que se considera oficial. Esto fue en 1546, así es que Jerónimo de Estridón. Checa tu micrófono porque estás captado con el ambiental. Ah, no me digas. ¿Sí? Sí, ¿no? Suena muy ¿Sí? hueco el sonido, sí. Ahorita sí, a lo ver, reviso. Lo checamos mientras tanto. Bueno, pues a los Jerónimos y al traductor y a todo eso. Muchachos, si son tan amables, por favor, a la 1, a las 2 y a las 3. Muchas gracias. Bueno, y vamos con las efemérides. Las efemérides. Un día como hoy, pero de 1828, nace el novelista francés de ciencia ficción Jules Gabriel Verne, conocido en los países de lengua española como Julio Verne, y escribió mayormente novelas de aventura que junto con George Wells fue uno de los padres de la ciencia ficción. Y años más tarde, en 1932, nace este compositor maravilloso, John Williams, reconocido por realizar la banda sonora de películas como Tiburón, Star Wars, E.T., Indiana Jones, Parque Jurásico y La lista de Schindler, entre otros. Maravilloso compositor. Más tarde, ya en 1963, John F. Kennedy prohíbe que ningún país, incluido Estados Unidos, tenga cualquier intercambio comercial o financiero con Cuba. Bien, muchas gracias. El bloqueo famoso. Bueno, por lo pronto, estas son las noticias más importantes con las que iniciamos este día miércoles. Trabajo formal en México aumentó en casi 112,000 puestos de trabajo en el primer mes del año, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Producción, exportación y venta interna de vehículos ligeros aumentaron en enero según datos del INEGI. Intercambio comercial entre México y Estados Unidos logró suma histórica de $779,308 millones en 2022, detalló la Oficina del Censo. Consumo privado rompió racha de 4 meses al alza en noviembre. INEGI reveló que retrocedió 0.6%. Inversión fija bruta de México se estancó en el penúltimo mes de 2022, señaló INEGI. Bancos en México tuvieron ganancias récord en 2022, superan los 236,000 millones de pesos, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aumentan 7.82% cuotas de peaje en autopistas operadas por Capufe. Comunidad internacional envía apoyo a Turquía y Siria tras terremotos. Personas fallecidas y heridas, así como edificios colapsados, se cuentan por miles.
La guatemalteca TAG Airlines firma convenio con Iberia para que viajeros europeos tengan acceso directo al mundo maya. Calidad del empleo e ingresos insuficientes son los problemas más urgentes que enfrentará América Latina, prevé la Organización Internacional del Trabajo. Exportaciones chinas a Estados Unidos registran su menor nivel en 14 años, informó la Oficina del Censo. Bien, le decimos cuál es el menú de este día. Con mucho gusto tenemos a Juan Carlos Nava en algunos minutos más con el balance a mitad de semana en materia financiera global y su impacto en México. Después tendremos a Ernesto O'Farrell Santoscoy y su análisis acostumbrado en estos días lunes, miércoles y viernes. Gracias, Ernesto. Sergio Sánchez, que ya está mejor de salud, nos ofrece sugerencias financieras para evitar problemas con el fisco. Es un asunto tan importante como no tener problemas con la señora, con la esposa o usted con su esposo. Después tendremos al doctor Raúl Valenzuela Wong, investigador del Departamento de Sismología de Geofísica de la UNAM, con quien vamos a hablar sobre los temblores no políticos, los temblores terrestres, ¿no? ¿Por qué tiembla? Y si es posible anticiparlo, ahora que ha surgido una fiebre de preocupaciones con respecto a los volcanes y a los temblores, e incluso ya hay pronósticos importantes que señalan que no es nada nuevo, de que está por sucederse un temblor muy importante en la parte de América que tendrá consecuencias sobre México por la falla de San Andrés y otras calamidades, pues entonces para que no caigamos en la paranoia, vamos a acercarnos un poco al tema de los temblores en el mundo. Después tendremos a Miriam Gutiérrez, nos va a hablar de las emociones y los hábitos de consumo. Después tendremos, por supuesto, las finanzas personales. Después tendremos a Pablo Mier y Terán, quien nos va a hablar sobre LinkedIn y cómo se saca, cómo se opera de mejor manera esta red social, porque es importante estar en ella. Después tendremos a Saint Pikes, un empresario que entrevistamos hace una semana aproximadamente, y que es un mexicano, bueno, de origen mexicano, de madre mexicana, empresario que ha hecho varios millones de dólares apoyando a los procesos de migración a empresas y a particulares. Y después de que hicimos la entrevista con él, que fue una entrevista grabada, nos aventamos ahí un chorrito de agradecerle, muy simpático. Entonces seguía corriendo la grabación, yo consentí que siguiera corriendo la grabación porque pues hay chistoretes y cosas importantes, y me pareció relevante poder presentar a usted esta segunda, no es una segunda parte de la entrevista, sino más bien es la parte última de esta charla, que habla mucho sobre este personaje de origen mexicano y de la, la conveniencia de apoyarnos en él si un día alguno de nosotros intenta migrar hacia Estados Unidos. Me parece que lo que razona y lo que aconseja hace mucho sentido. Así es que con mucho gusto estaremos con usted. Como hoy aquí están los diarios de circulación nacional. Leti, muy buenos días. Muy ¿Ya, buenos ya días. primer café? Segundo, ¿vas No, en el vamos en segundo? el Segundo. segundo. Segundo No hay café, que segundo. atrasarnos. No hay que atrasar. Y después de esto, pues en algún momento vas al baño, ¿no? Porque pues, es buen diurético el café. Sí, mientras lee Miriam, mientras no me toca, voy corriendo. ¿Ah, sí? Hay que hacer escala técnica, claro que sí. Ah, qué bueno. Bueno, pues segundo café, y estos son los encabezados. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este miércoles 8 de febrero de 2023. Reforma. Implican a Calderón, pero de oídas. Testifica exfiscal de Nayarit en juicio de García Luna. Dice Edgar Beitia que exgobernador le habló de vínculos del expresidente. El Universal. Consumo de cigarros y chatarra no cede. Pese a los esfuerzos del gobierno por reducir la compra de productos que dañan la salud, la recaudación por el impuesto que se les aplica aumentó. Excelsior. Se dispara costo de pensión para adultos mayores. Programa presiona al sector público. Debido a una mayor cobertura y al aumento en el monto otorgado a los beneficiarios, este apoyo ha crecido 53.9% promedio anual en términos reales en este gobierno. Milenio. Embarran a Calderón en Nueva York y él niega todo acuerdo con el narco.
Exfiscal Nayarita confiesa que trabajaba para los Beltrán Leiva y testifica que el entonces presidente ordenó a García Luna y a Ney González proteger a El Chapo. La jornada. Proteger al Chapo, orden de Calderón y García Luna. Beitia. El expresidente panista niega pactos con el cártel de Sinaloa. La afirmación la hizo el entonces gobernador Nayarita, Ney González. El Financiero. Impone récord el comercio México-Estados Unidos. 2022. El intercambio de mercancías creció 17% anual. Nuestro país, segundo socio comercial de Estados Unidos. El Economista. Superávit comercial de México con Estados Unidos alcanza récord. Llegó a 131,000 millones de dólares en el último año. El Heraldo de México. Iglesia pide piso parejo para 2024. La Conferencia del Episcopado Mexicano advierte de sombras en la democracia que amenazan con una elección de Estado. El Sol de México. Militantes no dan un peso a sus partidos. Partido Verde, PT, Morena y Movimiento Ciudadano sin cuotas. Los del PRI, PAN y PRD sí aportaron dinero el año pasado, aunque por pequeños montos. Reporte Índigo. Violencia comunitaria, obstáculo para parejas lésbicas. Enfrentan agresiones por parte de la sociedad y sus familias, pero también suelen ser parte de la discriminación. La Razón de México. Beitia salpica en juicio a Felipe Calderón Hinojosa. Revira. Nunca pacté con criminales. Audiencias en Corte de Nueva York. Y hasta aquí los encabezados de este miércoles, Lalo. Muchas gracias, Leti. Nos vamos rápidamente al asunto del clima. ¿Cómo esperamos el clima en esta jornada, tanto en Estados Unidos como en México, estimado capitán Juan Núñez? Hola, ¿qué tal, Lalo? Buenos días para ti, buenos días para el auditorio. Pues empezamos por Estados Unidos. Ahí las ráfagas de nieve continúan y podrían ocurrir en las montañas este miércoles por la noche. En la zona de Nueva Inglaterra será lo suficientemente frío como para producir algún tipo de mezcla invernal. La mayoría de las acumulaciones de esta nieve serán menores, pero ciertamente darán lugar a pavimentos resbaladizos y crujientes. Tengan cuidado. Les doy las temperaturas más importantes. En Chicago, -3 grados, en Houston, 21 grados, en Los Ángeles, 10 grados, en Nueva York, 3 grados, en San Antonio, 10 grados y lloviendo, y en San Diego, 8 grados. El clima para este miércoles en la República Mexicana indica que el Frente Frío número 30 se desplazará sobre el noroeste de México, así como por los litorales de Tamaulipas y Veracruz. Interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el sureste de México, propiciando lluvias puntuales fuertes en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Lluvias y chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Chiapas, Campeche y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco y Yucatán. Les doy las temperaturas más importantes. En Aguascalientes, 9 grados, Guadalajara 12 grados, Monterrey 17 grados, Querétaro 9 grados y en San Luis Potosí 9 grados. En la Ciudad de México, el clima de este 8 de febrero se pronostica que habrá un cielo parcialmente nublado y ambiente fresco al amanecer. En estos momentos tenemos 10 grados, la mínima fue de 9, tendremos una máxima de 24 grados y el amanecer será a las 7:08 de la mañana. Esto es lo más importante, Lalo. Muchas gracias, Juan. Gracias. Y recuerden que al mal tiempo, buena cara. Y el círculo perfecto de nuestro Picasso doméstico aquí en el entorno de Ernesto Mente. Muchas gracias, Ernesto. Qué bonitos. ¿Tienes ahí el baloncito? Ahí tienes al sonríe, al mal tiempo, buena cara. Mire usted, casi perfecto. Quizás esté un poquito cachetón del lado derecho y no del lado izquierdo, pero ahí la lleva, ¿no? Cada día los círculos nos sorprenden más. Muchas gracias, Ernesto. Hacemos una pausa. Durante la pausa comercial vamos a dar lectura a Carlos Loret de Mola nos habla sobre una bomba energética. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Y bueno, comenzamos con la columna de Carlos Loret de Mola, Historias de Reportero, que publica el periódico El Universal A ver, el día nomás de déjame hoy. decirte una cosa, ¿por qué no lo escuchan, no lo escuchas rara a Miriam? Sí, como eco. Eco, sí, está Pero vacío, estoy bien conectada, como siempre. Ya le no, moví, pero no, se escucha muy raro. no Bueno, no, sé. olvídalo A ya. ver, déjame, a ver ahí. ¿Igual? No, sí, pero bueno, Sí, está bien. a ver. Entonces, este es Carlos Loret de Mola con historias de reportero del periódico El Universal. Él titula su columna el día de hoy, Bomba de tiempo energético. Y dice, este sexenio se podrá recordar como el de las oportunidades perdidas. Podría pasar a la historia como el gran desperdicio. López Obrador tenía todo para ser un presidente de época. Capital político, legitimidad, apoyo en todos los sectores. Se hundió en la ineptitud, los perjuicios y el odio. Dejó pasar el apetito de inversión que pudo acarrear su llegada al poder con el disfraz de moderado que usó en campaña. Tiró a la basura 2022 de oro en materia petrolera y está desperdiciando la ventaja geopolítica de ser socio de Estados Unidos para generar confianza y traer a México carretadas de dinero, aprovechando al 100 y no solo la inercia del nearshoring. Dice Loret de Mola, esta semana en estas historias de reportero, el recuento de cómo AMLO ha activado varias bombas de tiempo que si no le estallan a él, le van a estallar a quien lo suceda en el poder. Pemex y CFE son claros ejemplos. En Pemex la producción sigue cayendo y no se ha invertido lo suficiente en exploración y producción para reponer las reservas. Dice Loret de Mola que el sistema de refinación está colapsado y enfrenta serios desafíos de mantenimiento. Hay abandono en gasoductos, en ductos y en plataformas. Han dejado de pagar a proveedores y tienen en casi quiebre a la industria petrolera. Dice Loret de Mola que es verdad que heredaron un problemón. También es verdad que hoy el problema es aún peor. Pemex está al borde del basurero financieramente. La referencia es literal. Lo de la deuda de Pemex es casi inhabilitante. Apenas acudieron a los mercados financieros pagando en dólares una carísima tasa del 10.5% con tal de que alguien los refinanciara. Esto es parte de lo que el día de hoy escribe y publica Carlos Loret de Mola en el periódico El Universal. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. El 10 de enero de 2018, los integrantes del Grupo de Exploración Subacuática del Gran Acuífero Maya descubrieron un pasadizo que une dos de las cuevas inundadas más grandes del planeta. Zacactún, una palabra del maya que significa cueva blanca, y Dos Ojos en Tulum, Quintana Roo. Este laberinto mide 347 kilómetros, lo que la convierte en la zona arqueológica más grande descubierta hasta hoy. Lo que han encontrado ahí va más allá de la imaginación. Los investigadores refieren que bajo el agua existen contextos arqueológicos de 12,000 años atrás, esqueletos de animales extintos como el perezoso gigante, vasijas de cerámica maya y hasta objetos de la colonia son algunos de los hallazgos bajo el agua. Solo datos útiles y oportunos del sector. Verónica Herrera, en torno al turismo. Muchas gracias, Verónica. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen los diarios en materia de circulación financiera, temas de turismo, empresariales, negocios. Leti. Estos son los encabezados de las secciones de Economía, Negocios, Finanzas y Turismo de los diarios que se editan en la Ciudad de México este miércoles 8 de febrero. Negocios del periódico Reforma. Logra México récord en exportaciones a Estados Unidos. Vende 454,930 millones de dólares en 2022, un crecimiento anual de 18.3%. También registra niveles máximos las importaciones que crecieron 27.3%. Cartera del Universal.
falla Banco del Bienestar en atención telefónica. La institución financiera reconoce deficiencias en el servicio a clientes mediante esta vía. Plantea un proyecto de inversión por 6.219 millones de pesos para mejorar ese sistema. Dinero de Excelsior. Empleo formal se recupera parcialmente. Enero de 2023. Si bien la cifra fue la tercera mejor observada para un inicio de año, apenas alcanzó para reponer una de cada 3 plazas laborales perdidas en diciembre de 2022. Negocios de Milenio. Santander lanza nueva oferta para salir de la Bolsa Mexicana de Valores. Los 6 bancos más grandes de España planean recompensar a sus inversionistas con 9.340 millones de euros, los beneficios más altos de los últimos años. Economía del diario La Jornada. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ganancias históricas para la banca en 2022 por más de 236,000 millones de pesos. Incremento de 30% en un año. El índice de morosidad aumentó marginalmente a 2.09%. Economía, mercados e indicadores del financiero. Comercio México-Estados Unidos rompe cifra histórica al cierre de 2022. A pesar del monto, el país fue superado por Canadá como mayor socio. Empresas y negocios de El Economista. Sector de autopartes lidera inversiones por nearshoring, señala la Industria Nacional de Autopartes. Industria captó el 37% del monto total en 2022. Mercados de El Heraldo de México. Aumenta la producción, sector automotriz. La fabricación de automóviles ligeros en el país se acerca a los niveles prepandemia. Finanzas de El Sol de México. SAT denuncia a 272 funcionarios en 2022. Señala a 15 ante la Fiscalía General de la República. El fisco los señala por presuntos actos de corrupción, robo de información y contrabando. Negocios de La Razón de México. Se generan solo 111,699 empleos formales en enero, cifra menor en 21.5% a igual mes de 2022. Y hasta aquí los encabezados de Economía, Finanzas y Turismo de este miércoles. Lalo. Gracias. Mercados, vamos a los mercados, Miriam. Nos vemos a los mercados, Lalo, y bueno, el día de ayer el mercado estadounidense cerró en positivo. El Dow Jones subió 0.78%, el Standard & Poor's 500 ganó 1.29%, mientras que el índice Nasdaq también tuvo una racha positiva y cerró en más 1.90%. En cambio, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo pérdidas en la última jornada, así pues el índice de precios y cotizaciones tuvo una pérdida de 1.32% y quedó en 53,335.51 puntos. El FTSE Viva también cayó a 1.40%, quedando en 1.111.78 unidades. En cuanto a la información del petróleo, pues subió más del 2%, y esto por el temor a la escasez de suministro tras el terrible terremoto allá en Turquía. Así pues, el West Texas subió 4.09%. El Brent Mar del Norte tuvo una ganancia de 3.83%, mientras que la mezcla mexicana de exportación tuvo un alza de 4.42% y se cotizó en $67.27 el barril. En cuanto al mercado de divisas, el dólar se cotizó en 18.90 pesos y el euro en 20.39 pesos, todo esto con datos del Banco de México. Muchas gracias. Vamos con Juan Carlos Nava. A la mitad de la semana nos hace un balance de los temas económico-financieros globales que tienen un impacto en nuestra economía. Juan Carlos, buenos días. Estimado Eduardo, apreciado auditorio, en los últimos días 2 discursos de los 2 presidentes de las 2 superpotencias nucleares fueron noticia. Primero, el presidente Putin de Rusia decía que los nazis alemanes
regresaban a agredir a su país a través del uso de tanques Leopard que serían entregados a Ucrania. Esto lo dijo en el discurso de conmemoración del 80 aniversario del triunfo en la batalla de Stalingrado de Rusia sobre Alemania, y por lo tanto el presidente Putin se reservaba el derecho de hacer uso de armas no convencionales como las armas tácticas nucleares. Por su lado, el presidente Biden en su State of the Union, informe presidencial anual, decía que el mundo estaba pasando por una prueba de fuego al confrontar a Rusia en su intento de invasión a Ucrania, y que lo hacía de manera muy exitosa. Esa prueba de fuego la estaba pasando el mundo muy bien. Bloomberg, esta institución de noticias, daba a conocer que el déficit presupuestario de Rusia había caído en $25,000 millones en enero por un desplome en la venta de exportación de gas y petróleo, y por un incremento de un 60% en el gasto público por concepto de guerra. El peor enero desde 1998. Europa daba a conocer que ya entraban en vigor las sanciones sobre la compra de diésel y imponía un tope al precio de exportación de este producto, esto por parte del G7 y de Europa misma. Estados Unidos impondría hasta un 200% de aranceles a la importación de aluminio proveniente de ese país. Mientras tanto, el euro se mantenía más o menos estable en $1.075 por unidad. La semana pasada estaba un poco más apreciado en 1.088. The fog of war, estas tinieblas de la guerra que no permiten ver con claridad, se aclaran un poco con estas cifras, estos análisis como el de Bloomberg, y nos dice que la estructura económica rusa se derrumba. Por su atención, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Juan Carlos. Bueno, acaba de dar a conocer el INEGI, el indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa correspondiente al mes de octubre. Ahí está en la usted, mire. Octubre contra el mes anterior, septiembre. Hay, según mis cuentas, 12 estados que presentan una contracción económica en materia industrial respecto al mes previo. Aguascalientes es uno de ellos con 1.7, menos 1.7, Chihuahua menos 0.7%, ¿sí? Después está Guerrero menos, no, perdón, debe ser Guanajuato menos 2%, después está Jalisco menos 0.7%, el Estado de México menos 1.9%, sorpresivo, Morelos menos 2.4%, Nayarit menos 8.6%, después tenemos también a Querétaro menos 0.4%, Quintana Roo y San Luis Potosí, Quintana Roo con un ajuste de 3.8%, después tenemos a Tamaulipas menos 1.3%, Tlaxcala 0.9%. Ahora, con respecto a hace un año, el mes de octubre del 2021, hay algunas sorpresas. Aguascalientes menos 8.4%, mientras que Baja California Sur, turismo, hay un avance de 22.6%, Campeche se contrae menos 5.1%, Colima menos 17.1%, Chiapas avanza 25.2%, Durango menos 4.6%, ahí hay un avance de 31.7% en Hidalgo. ¿Quién diablos estarán haciendo en Hidalgo que tienen este salto tan importante? El Estado de México menos 4.9%, preocupante. Nayarit menos 21.9%, un avance en Oaxaca de 39.6%, pues ¿qué estarán haciendo esas entidades? Quintana Roo menos 6.6% también anual, comparativa anual, Sonora menos 1.9%, Tabasco crece 10.3%, está la refinería, Veracruz menos 5.5%, Yucatán menos 2.5% y Zacatecas menos 3.7%. Activo, pues el país no se encuentra parejo. Por lo pronto hay bastantes estados que tienen contracciones con respecto al mes anterior y sobre todo contra el mismo mes del año pasado, reporta hoy el INEGI por lo pronto. Ahora, ¿sabe usted de dónde viene el término "no soy monedita de oro"?
A ver, Juan, explícanos. Pues sí, Lalo, mira esto de no soy monedita de oro para caerle bien a todos, como diría la canción de Cuco Sánchez. Y así es precisamente a raíz de esta canción, No soy monedita de oro, que interpreta el compositor mexicano Cuco Sánchez, como te decía, que hace referencia a que ninguna persona le puede caer bien a todos, a diferencia del dinero y que es mejor ser auténtico sin pretender, sin ser monedita de oro. O sea, esto cuando se lo dicen cuando alguien, oye, esta persona le caes mal, pues sí, pues no soy monedita de oro, ¿no? Para caerle bien a él. Y a partir de esto fue en la época de los 50, a partir de esta canción se popularizó esta frase de no soy Es monedita. enteramente mexicana, no viene de ningún lado, es nuestra, nuestra, nuestra. Ahí está Cuco Sánchez. Oye, ¿será mi figuración? A ver, Miriam, tú que te llevas con la realeza de los mundos de los artistas, ¿no se parece le da un aire a este Juan Gabriel? Ay, no. Bueno, ¿No? yo digo que no. Bueno, ok, Yo bueno, digo Sí, que no. sí le da un aire, ¿no? ¿Tú qué tiene dices? una No, airecita, una no, yo digo airecita. que Ese es no. Cuco Sánchez, Cuco Sánchez. Sí, De pero ahí diría, Juan Gabriel es más, bueno, era más cachetoncillo y menos cejudo. no, pues no sé. No, la verdad yo, así como eran los dos, no me siento incapaz. Bueno, pues ahí está. Entonces viene de dónde? De Cuco Sánchez. No soy monedita de oro para caerle bien a todos, evidentemente. Hacemos una pausa. En la pausa vamos a dar lectura de la columna de Joaquín López Dóriga y regresamos con usted con Ernesto O'Farrell Santos Oye, Coy, quien salga. perdón, unos saludos, ¿podemos? A ver, dime. ¿Rápido? ¿Sí se puede? Para no atrasarnos en los saludos a Francisco Castillo hasta Houston, Texas, que fíjate que nos comenta Francisco que dice que hay una tormenta, hay tormentas dispersas y un frente frío se acerca para Houston, Texas el día de hoy, porque dice que sí, está bastante frío, así es que cuídense mucho por allá. A José Enrique, a Jesús Aceves hasta Zapopan, que ya están en 10 centígrados, Valenete, 8 centígrados en Zapopan, le manda a saludar a Sergio, que se recupere, gracias. Alex Escaldrufo hasta Lomas de Cocoyoc, muchas gracias. Y por acá en YouTube saludamos a Héctor Velázquez. Muchísimas gracias, Héctor, por los saludos. A Roberto Mergía también, hasta Arizona le mandamos, no es cierto, a él en el Ajusco, ya lo estoy mandando muy lejos. No, está en el Ajusco Roberto Mejía, Karina Contreras y Fernando Cotwright, que nos saluda ahora desde Guadalajara, que está allá en Zapopan, y dice que amanecieron en 17 centígrados. Bueno, Laura Mendoza está a 7 ya que empezamos con este asunto. Laura Mendoza está a 7 en Querétaro, muchas gracias. Después David Nieto nos dice que recordemos a Jerónimo de Aguilar, que llegó a Yucatán en 1504, antes que Colón. ¿Y sabes quién le dio la bienvenida? Eso sí, no sé, ese dato no se lo sabe David Nieto. Bueno, al menos lo omite. ¿Sabes quién le dio? Bienvenida? Chabelo. Chabelo, por supuesto. Ay, Chabelo. Chabelo, tan querido. Ahora dicen, corren, sí, que está malito de salud. Ay, sí, es que ya está, pues ya está grande Pues la sí, a edad. sus 400 años ya empieza a tener ¿Cómo algunos son? achaques. No, lo digo con todo cariño. Sí, 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 sí. Y yo como niño, en algún momento estuve en su programa de televisión. Sí. Yo Sí, en su casa que lo entrevisté alguna vez y por ahí tengo una fotografía sí, con él. Sí, 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 que cuando me empezó a hablar con su voz normal, ¡ay! El corazón se me detuvo. sí. Bueno, pues Sí. sí, ya después de 400 años, si uno empieza, no le funciona bien algo, ¿no? Ujú. Por Ahí va a ser supuesto. un luto nacional, el día que no esté. Esperemos que no sea pronto, ¿verdad? No, Que no, pase esperemos que todavía no sea mucho pronto. tiempo y con salud y bien. A Sí, nuestro si querido nos quitan Chabelo. un patrimonio de la humanidad, no Sí, inventes, sí. que sobreviva la 4T. No sé cómo no se ha muerto después de las cosas que han sucedido en el país. Eduardo de Jesús, desde Aguascalientes, muchas gracias. A Juan Aguillón, muchas gracias. A Juan Aguillón. A Sergio Analco, muchas gracias. Sergio. Laura Mendoza, 7 centígrados. El doctor Daniel Dorado, iniciando la rutina. Felicidades al staff y la comunidad en torno al dinero. Muchas gracias, mi estimado doctor. Muchas gracias. Después, Juan Aguillón, ya dijimos, Sergio Analco, ya. Pedro Guerrero, muchas gracias a todos ustedes. Hacemos una pausa. Ernesto Farel Santoscoy, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Qué bien te ves y te escuchas tú. Es mi iPhone. Es tu iPhone. Tu pinche iPhone, como dirías Mi en otro pinche momento. iPhone.
Así es. Bueno, le salió bueno el pinche iPhone. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. ¿De qué nos vas a hablar, por cierto? Hay dos indicadores que para la economía mexicana salieron ayer: inversión bruta, inversión fija bruta, y el mercado automotriz en el pasado mes de enero. Que hemos superado ya el nivel de prepandemia en inversión fija bruta, pero aún no alcanzamos, estamos prácticamente 10% abajo del nivel máximo que se presentó en inversión fija bruta, el máximo histórico, que fue en julio del 2018, julio, correcto. con las elecciones de este país, julio 2018, ese fue el máximo histórico y estamos aún 10% abajo de ese máximo histórico. Regresamos con Ernesto Félix Santos Coy. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Sí, me movieron la cosa que tenía. Ok, 9:30. Para la semana entrante. Sí, gracias. A ver. Sí, sale. Sí, vas. Nos vamos con ¿qué? Con la columna de Joaquín López Dóriga en privado que publica el periódico Milenio. El día de hoy él la titula ¿Podrán detener el sol? Es lo que se pregunta Joaquín López Dóriga y escribe: el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República es el centro de investigación, dice aquí. Ay, me salió algo que no puedo quitar. Ahí está. Dale, quita Sí, es lo que ya. El Senado de la República es el centro de investigación más. Es que luego salen cosas que uno ni se imagina. El porno. Ay. El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República es el centro de investigación más importante y serio del Poder Legislativo mexicano, por encima de los vaivenes políticos, y ha superado todos los vuelcos partidistas desde su creación en diciembre de 1984. El maestro César Alejandro Giles Navarro, investigador del Instituto Belisario Domínguez, realizó el estudio Aspectos del proceso legislativo de la reforma electoral Plan B, que, me dijo ayer, se perfila para ser la reforma electoral más impugnada de la historia. Dice López Dóriga que documenta que al 1 de febrero se han presentado en su contra un juicio de amparo, 6 acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional solo contra lo aprobado por el Congreso, las modificaciones legales en materia de propaganda gubernamental. Escribe López Dóriga y dice que a esto hay que agregar, me dijo ayer, que tras la aprobación y publicación del paquete de reformas en el Senado, habrá un mayor número de acciones jurídicas en su contra, pues todos los actores que promovieron acciones de inconstitucionalidad contra el primer paquete adelantaron que harán lo mismo con las reformas. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Ernesto Farril Santos Coy. Adelante, mi estimado Ernesto, buenos días, bienvenido como siempre. Buenos días de nuevo. Bueno, pues como lo comentabas, la inversión fija bruta todavía se encuentra 10% abajo del máximo histórico. Y ese mes que señalas, julio del 18, es cuando se empieza a descomponer el ambiente de negocios, cuando el presidente Trump amenaza con salirse del TEMEC. ¿Eso fue en julio? TLC. Ajá. Ya había ganado el presidente. El presidente de México ya había ganado. Y había ganado, sí. Y entonces, pues teníamos una combinación de factores externos, donde todavía no había certidumbre sobre lo que iba a suceder con el Tratado de Libre Comercio. Y también está el episodio donde nos amenazó con imponer un 25% de aranceles, y no más adelante, ¿no? Sí. Sucedió eso más adelante. Si no corregíamos lo que estaba pasando en la parte de inmigrantes hacia Estados Unidos, o inmigrantes de aquí para allá. Y luego, pues, empieza a descomponerse aún más el ambiente cuando el presidente electo, sin
sin ninguna autoridad, dado que solo era presidente electo y no investía el poder, pues decide cancelar el aeropuerto de Texcoco. Y el presidente en turno se lo permite, o sea, y con una encuesta, Patito, ¿no? No, es que este gobierno, el de la 4T, comenzó a gobernar desde el mes de julio del 2018, en realidad, ¿no? O sea, el otro dijo, yo no quiero tener broncas, así es que como va el acuerdo, yo lo respeto y vamos a fregar. Pásele, joven, pásele, joven. Pásele, joven. Entonces, las cifras que tenemos en noviembre, desde el punto de vista de tasa mensual, 0% de variación. En construcción hay un incremento del 1.4% mensual en relación a octubre y en maquinaria y equipo una caída del 1%. Sobre todo hay una caída del 0.3% en equipo de transporte. Pero a tasa anual no se ven tan mal las cosas. Es 5.9% de crecimiento en la inversión fija bruta total, donde construcción está incrementándose en 1.6%, y maquinaria y equipo trae un 12.2% de crecimiento, 25% en equipo de transporte y 9.7% en maquinaria y equipo. ¿Qué es lo que estamos viendo en resumen, en conclusión, en este indicador? Que si hay cierta inversión, a pesar de todo, si hay cierta inversión, pero pues resulta totalmente insuficiente. Y bueno, pues eso tiene que ver con el clima de negocios que sigue muy deteriorado, ¿no? Ahora, en el sector automotriz, buenas cifras para el primer mes del año. La producción solo se incrementó modestamente 2.38%, pero las exportaciones se incrementaron en 9.93%, muy buena tasa todavía, ¿no? Casi 2 dígitos, casi llega al 10%, 9.93%. Y las ventas en el mercado doméstico es lo que más sorprende, 20.14% de incremento anual. No son malas cifras para la industria automotriz en el primer mes de enero. Y bueno, pues hay que recordarle a nuestro amable auditorio que las cifras que a su vez tuvimos en enero en Estados Unidos son sorprendentes, ¿no? Sobre todo tienes el dato de empleo, ¿no? De 548,000 empleos creados en un solo mes. Tasa de desempleo baja al 3.4%. Hay un nuevo impulso en el mercado laboral norteamericano, que aunque ha bajado su tasa de incremento de salarios al 4.3%, antes estaba arriba del 5%, pues sigue siendo un factor inflacionario y sigue reflejándote un sobrecalentamiento de la economía, a tal grado que varios economistas están diciendo que la probabilidad de una recesión está bajando. JP Morgan la bajó al 25%, por ejemplo, con estos datos de empleo. Pero no todo... Eso quiero tratarlo ahorita. Permíteme que despidamos a las plataformas que toman nuestro mensaje. Miriam, por favor. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este miércoles. Que tengan un buen día y mañana los esperamos aquí en punto de las 6. Hasta la próxima. Así es, gracias, Ernesto. Ese es un asunto que es muy importante. O sea, ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Se induce o se quiere inducir por la vía monetaria una recesión económica, mientras que el empleo en enero sorprende a todo mundo y nadie atina a haber anticipado que iba a crearse más de 500,000 de empleos tan solo en el mes de enero? Así es. Normalmente, cada primera semana de mes, se dan dos datos. Uno de una agencia de trabajo privada, ADP, y luego el dato del Departamento de Trabajo, ¿no? Bueno, pues la agencia ADP había estimado que se habían creado 130,000 puestos de trabajo en enero. De acuerdo a sus datos, en todo el país, en toda la Unión Americana, de empresas privadas, porque hay que recordar que había habido una lista interminable de empresas grandes anunciando despidos enormes. Nada más que esos despidos de estas empresas grandotas son despidos a nivel global, fíjate. No son tanto en Estados Unidos. Y entonces, por eso la contradicción, pero al final la cifra del Departamento de Trabajo sorprende a todos y más de 500,000, casi 550,000 puestos de trabajo creados en un solo mes, con la tasa de desempleo más baja. Hay
hay un nuevo impulso en la actividad económica en Estados Unidos. Entonces, esa es la conclusión. La economía es resiliente todavía a los incrementos de tasas, resiliente, y la recesión pudiera empezar más tarde, aunque otro indicador, el indicador de gerentes de compra de manufactura, en el nivel que tocó en enero, que es 47.4, ya está cantando que sí hay recesión. Pero bueno, pues la recesión es en la manufactura. Y o donde se veía una contracción importante. Son 3 meses seguidos de este indicador de gerentes de compra abajo de 50 puntos. Por lo pronto, los datos de la industria automotriz no son malos, ¿no? Bien. Exportación 9.9, quiere decir que hay una demanda todavía importante en el mercado automotriz norteamericano. Bien. Mi estimado Ernesto, te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente a ustedes, que pasen un excelente día. A las 9:30, gracias. Nos vemos a las 9:30 para grabar otro programa de televisión con mucho gusto. Gracias. Hacemos una pausa, no sin antes pasar por el tamiz de los saludos. Nos vamos con saludos, por supuesto que sí, aquí en Facebook. Saludamos a Francisco Castillo, a Paulo L. Millán Bernal, también a Víctor García, que dice que está en 8 centígrados hasta León, Guanajuato, a Ramón Rivera, gracias, a Florinava, a Manuel Licea hasta Ciudad Juárez, que manda saludar a Ernesto Farrell Santoscoy y dice que sigue peleado con las PCs. Sí, no, pero ahí está su pinche iPhone. Ahí está mi pinche iPhone a todo dar. Dice Mario Sosa también te manda muchos saludos, Ernesto. Y por acá, a través de YouTube, a George Wisniewski en Curiquilla te manda también muchos saludos. Igual, un saludo. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. Estén bien. Adiós, Miriam. Ya terminaste, vamos a una pausa. Iniciamos la lectura. Durante la pausa comercial vamos a iniciar la lectura de la columna de Raimundo Riva Palacio, ¿no? Escándalos mediáticos. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Raimundo Riva Palacio titula a su columna estrictamente personal que se publica en El Financiero Escándalos mediáticos y escribe: Héctor Javier Villarreal se convirtió en el testigo que ha generado el mayor escándalo hasta ahora en el juicio a Genaro García Luna en Brooklyn, al hablar el lunes sobre un tema donde se cruzan las pasiones del gremio periodístico que al mismo tiempo se alinean o chocan con la estrategia de la presidencia para descalificar a medios y periodistas, que hace que se magnifique en las redes sociales el golpeteo. Villarreal también es quien más falsedades documentadas ha dicho en la Corte, superando por mucho a los criminales que han testificado contra el exsecretario de Seguridad Pública, utilizados por los fiscales estadounidenses para obtener una sentencia condenatoria. Villarreal, que fue tesorero en el gobierno de Coahuila de Humberto Moreira, se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y transportar dinero ilícito a Estados Unidos en una corte federal en San Antonio, Texas, en 2014, y enfrenta la posibilidad de ser sentenciado a 20 años de prisión y una multa de $66 millones en abril, cuando concluya su juicio. Para poder salvar una eventual sentencia, no solo aceptó testificar a cambio de que Estados Unidos le dé asilo político, sino que, por lo visto, estuvo dispuesto a cometer perjurio. Dice Riva Palacio, los fiscales se están valiendo de todo tipo de recursos para construir una narrativa que convence al jurado de que García Luna es culpable de haber estado vinculado al cártel de Sinaloa. Ese es el juego que se está llevando a cabo allá. Acá, en México, ayudaron inopinadamente a limitar una percepción inspirada en razones políticas, prejuicios o ignorancia que toman acríticamente las afirmaciones vertidas en Brooklyn y las convierte en una poderosa realidad alterna que le sirve a la presidencia para linchar a medios y periodistas. Claro, esto no es nuevo. Como señaló el Universal en un editorial de primera plana,
Como respuesta a la acusación de Villarreal de que había recibido 25 millones de pesos mensuales para lavar su imagen, la campaña de desprestigio y los ataques a los medios de comunicación, con especial atención a ese diario, del cual fui director editorial del 5 de noviembre de 2007 al 20 de noviembre de 2008, vienen desde 2018, dice Riva Palacio. Sorprende el descuido de los fiscales al no evitar contradicciones de sus testigos ni corroborar sus dichos, como botones de muestra referidos, algunos también por el Universal en el caso de Villarreal. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Jacks. Las autoridades de Hong Kong anunciaron una gran campaña por valor de 2.000 millones de dólares hongkoneses, unos 254 millones de dólares estadounidenses, para impulsar el turismo, los negocios y la inversión, que incluirá el regalo de 500,000 billetes de avión a visitantes y residentes de la ciudad. El secretario de Finanzas hongkonés, Paul Chan, reveló recientemente que espera que la campaña bautizada Hola Hong Kong logre atraer más de 200 actos empresariales, culturales y turísticos. El objetivo de la campaña es que Hong Kong retome las actividades después de 3 años de crisis y restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19. Siempre con lo destacado en el ámbito nacional e internacional. Verónica Herrera, en torno al turismo. Gracias, Verónica. Bueno, vamos ahora con Sergio Sánchez. Sergio Sánchez hoy nos da consejos sobre cómo evitar conflictos con la autoridad fiscal. Creo que es un consejo muy oportuno que debemos de escuchar con atención. Contigo, Sergio, buenos días. Muy buenos días del auditorio, amigos de las redes sociales y compañeros en el estudio. Si usted no es asalariado y tiene que ganarse la vida prestando servicios profesionales independientes como ingeniero, arquitecto, abogado o contador, le pido un par de minutos de su atención. Cada día tenemos nuevos aumentos. La inflación está pegando como nunca a muchas personas y desde luego los servicios que uno proporciona son menos demandados, mal pagados y hasta regateados. Esa situación nos complica a todos, ya que si usted no se organiza sabiendo que sus ingresos son variables, padecerá económicamente cada mes el pago de impuestos. Cada vez que usted emite un CFDI o factura electrónica, el SAT sabe cuánto está percibiendo de ingreso, por lo que deberá considerar provisionar o apartar una cantidad para el pago del impuesto sobre la renta. Si nos referimos al impuesto al valor agregado, le pido no se lo gaste. He mencionado en múltiples ocasiones que no forma parte de su flujo financiero y que gastárselo simplemente le daría problemas económicos al momento de pagar impuestos, ya que de no cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales, será acreedor a una multa. Y esto sería el inicio, porque entonces tendrá que agregar al pago de sus impuestos, recargos y la actualización correspondiente. Entonces, los impuestos se convertirán en una carga económica. Por favor, evite esto y lleve a cabo una administración racional de todos sus recursos, ya que un ingreso variable no le permitirá endeudarse con créditos y deudas a tasas variables. Mejor, en la medida de sus posibilidades, ahorre, ofrezca sus servicios profesionales sin que estos sean disminuidos por el regateo. Tanto vale su conocimiento y su tiempo como el de las personas que lo contratan. Y recuerde que lo barato sale caro. Además, que sus gastos se conviertan en deducciones autorizadas y estrictamente indispensables para el desarrollo de su actividad económica. De esto hemos hablado en comentarios anteriores. No olvide que ingresos menos deducciones autorizadas harán que la base para la determinación del impuesto sobre la renta sea más baja,
por lo que la tasa gravable en las personas físicas podría ser menor en caso de que usted lleve a cabo esta práctica. Habrá más que comentar al respecto. Le invito a que mañana nos veamos en este espacio. Soy Sergio Sánchez y le pido respeto a usted, a su experiencia y sea un gran profesional. Gracias, Sergio. Nos aproximamos al tema que vamos a tratar en algún momento más con el doctor Raúl Valenzuela Wong, investigador del Departamento de Sismología de Geofísica de la UNAM, para ver por qué diablos tiembla, si se puede anticipar, si se puede... Digo, son cuestiones que ya están muy vistas, pero han surgido muchas inquietudes con respecto a la actividad volcánica mundial, entre las cuales está incluso considerado el Popo, ahí como posible estallamiento que ocasionaría un trastorno muy importante por la ceniza que despediría, y se habla también de posibilidades de un movimiento telúrico importante también, no solamente en México, sino en la parte sur de Estados Unidos. ¿Qué cuesta? ¿Cuánto cuestan estos desastres naturales? Hay muy variados. Hay una tabla que hizo el diario El Economista que quisiera aprovechar para dársela a usted. Los desastres naturales en el mundo han causado pérdidas por 280,000 millones de dólares en fechas recientes. Las catástrofes relevantes para las aseguradoras son al menos 11 de ellas. Debo de entender que eso sucedió el año pasado. Y de Estados Unidos representa de esos 280,000 millones de dólares de pérdidas, 145,000 millones de dólares de ellas. Y se habla de pérdidas totales y pérdidas que están aseguradas. Hablan del huracán Ida en Estados Unidos con 65,000 millones de dólares y pérdidas aseguradas por 36,000. Después series de tornados, que en el caso de Estados Unidos sobre todo, con pérdidas totales de 5,200 millones de dólares, la tormenta invernal Uri en Estados Unidos por pérdida total de 30,100 millones de dólares, terremotos en Haití en 1,500 millones de dólares. Después está el volcán Cumbre Vieja con pérdidas totales de 900 millones de dólares, inundaciones en Alemania, Países Bajos y Bélgica con pérdidas totales de 54,000 millones de dólares, inundaciones en Irán, China, en julio, con pérdidas totales de 16,500 millones de dólares, un terremoto en Japón el 13 de febrero, con pérdidas totales de 7,700 millones de dólares, y el ciclón Seroja en Indonesia, con pérdidas totales de 800 millones de dólares. Es muy arbitraria esta tabla, pero nos ayuda para aproximarnos a lo que estaría perdiendo la humanidad en el caso específico de desastres naturales, porque digo, por el simple hecho de que un ser humano pierda la vida, pues ya es imposible calcular con precisión cuál es el costo de ese evento natural. En todo caso, pues el dinero no puede servir para medir el costo de una vida y el dolor que se provoca en muchas familias. Yo ayer vi un video en donde en Turquía, que están las cosas, es terrible lo que está sucediendo en Turquía. Evidentemente, una madre dio a luz estando atrapada entre escombros y sacan a su bebé, a su bebito, que no sé cuánto tiempo estuvo ahí, en su bebito y la mamá sin vida. No sabemos si murió por el sismo o si murió ya después. El caso es que logran obtener a la criatura y la llevan con urgencia para una valoración. Las imágenes son terribles. Ahora, específicamente en el terreno del temblor, ¿tú tienes información, Leti? Hablamos de lo que ha costado los sismos ocurridos en México. Para recordar, pues es un tema que realmente nos llega, como ya lo comentábamos en otra ocasión, Sí. porque pues lo hemos vivido. Fíjate, los daños económicos estimados por algunos de los sismos en el país en el rango de 6 a 8 puntos en la escala de Richter de 1985 hasta el 19 de septiembre del 2017 ascienden a 10,398 millones de dólares, unos 208,000 millones de pesos. Vale señalar que son solo los de mayor relevancia
y de los que se dispone de información más o menos homogénea. Ello de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres y el Centro de Estudios de la Epidemiología de Desastres, la CRED por sus siglas en inglés. Hasta ahora, los daños más significativos son los provocados por el sismo del 19 de septiembre de 1985, que tuvo como epicentro la costa de Michoacán y una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter, con un estimado de 4.104 millones de dólares o de 82.070 millones de pesos. Y bueno, pues la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Vázquez, afirma que de 1985 al 2021, los sismos que se han presentado en el país en general han dejado daños por unos 356.000 millones de pesos. Lalo. Bueno, sigo, ponerle número a los desastres, pues es un punto de referencia simplemente. Hasta grosero puede parecer a muchas personas, con justificación el hecho de que uno le ponga cifras a los desastres, porque pues, el daño que ocasionan, la verdad es que no, en muchos casos es imposible sustituirlos o tratar de resarcirlos. Pero bueno, de este asunto vamos a hablar con un especialista de este tema, decía el doctor Raúl Valenzuela Wong. Después de una pausa estaremos con él. Por lo pronto vamos a una pausa comercial en donde seguimos dando lectura a la columna de Raimundo Riva Palacio que habla de escándalos mediáticos y regresamos con el tema de los temblores. Y regresamos aquí a En Torno al Dinero. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. A Turquía. Sí. Ahorita lo vamos a hacer. Los centros de acopio y todo eso. Ok. Doctor, ¿nos puedes dar imagen, por favor? Vamos a la lectura. Gracias, gracias. Continuamos con la columna de Raimundo Riva Palacio que escribe como botones de muestra referidos algunos también por el Universal en el caso de Villarreal. Punto número 1. Dijo que estuvo con el gobernador Moreira y con García Luna en la Secretaría de Seguridad el 25 de septiembre de 2008 y que les dio un tour por el búnker, una instalación subterránea donde estaba Plataforma México, con tecnología de punta. Sin embargo, el búnker no existía en ese entonces. Había un enorme hoyo excavado y algunos cimientos. Hasta finales de noviembre de 2009 se inauguró. 2. Afirmó que García Luna le ofreció a Moreira Pegasus, el muy eficiente software para combatir el secuestro y famoso por haber sido utilizado por varios gobiernos para espionaje. El problema es que en 2008 no había nacido Pegasus, que fue creado en 2010 y puesto a la venta en 2011. 3. Sostuvo que en una ocasión llegó en helicóptero junto con Moreira a la casa de fin de semana que tiene García Luna, junto con sus hermanos en Morelos, pero esa casa no tiene ni helipuerto, ni tampoco jardín para que aterrice un helicóptero. Cuando le preguntaron si la casa tenía alberca, respondió que no la vio, aunque personas que la conocen recuerdan que la alberca es lo primero que se ve, es decir, Villarreal nunca fue a esa casa. 4. Aseguró que García Luna le pidió a Moreira su intermediación con el dueño de El Universal, Juan Francisco Ilio Ortiz, para que le ayudara a limpiar su imagen. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Raimundo Riva Palacio. Ya estamos de regreso. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Agradezco al doctor Raúl Valenzuela Wong, investigador del Departamento de Sismología de Geofísica de la UNAM, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a nuestro auditorio. Bueno, el asunto de los temblores, últimamente han proliferado los comentarios y las dudas y las afirmaciones, que muchas de ellas sin bases científicas con respecto al asunto del temblor. Basta con que venga un temblor importante, un terremoto importante para que todo el mundo empiece con el tema otra vez y sobre todo los miedos. Parece ser que Turquía está en una zona geográfica que es muy conflictiva en torno a las placas tectónicas, ¿no, doctor? Es correcto.
Digo, claramente, pues la cultura en Turquía se extiende muchos cientos de años, posiblemente inclusive miles de años, y a lo largo de, de esta historia, pues se han registrado numerosos sismos. Pasando ya al punto de vista de las placas tectónicas, la mayor parte del país de Turquía está en una placa tectónica que recibe el nombre de placa de Anatolia. Hacia el norte de la placa de Anatolia se encuentra la placa euroasiática, que es una placa muy grande, y hacia el sur de Turquía tenemos dos placas, una que es muy grande también, que es la placa africana, y otra que es más pequeña, que es la placa de Arabia. Resulta pues que tanto la placa africana como la placa de Arabia se están desplazando hacia el norte, y eso produce que la placa de Anatolia se encuentre allí prácticamente atrapada, y lo cual tiende a desplazarla hacia el oeste. Ahora, Turquía se ve afectada por dos fallas principales, una que es la falla del norte de Anatolia y otra que recibe el nombre de falla del este de Anatolia. Estas fallas son lo que del tipo que nosotros llamamos fallas de corrimiento de rumbo. ¿Esto qué significa? Pues que las placas se mueven horizontalmente una con respecto a la otra, una hacia un lado y otra hacia otro. Y para tratar de ubicarnos aquí un poquito, es el mismo tipo de falla que es la famosa falla de San Andrés en California. Pues entonces claramente existe este gran potencial. Un dato que considero también importante mencionar en este momento, en 1999, Turquía tuvo un sismo muy importante, el cual dejó alrededor de 17,000 a 18,000 muertos, que son pues cifras comparables con lo que estamos viendo. Qué barbaridad. Ahora, los terremotos, los temblores, no necesariamente tienen que ver o tienen relación con los volcanes. O sea, se mueven, es un, digamos, un fenómeno natural independiente de la existencia de una actividad volcánica, ¿no? Bueno, en sentido estricto, nosotros en Ciencias de la Tierra hablamos precisamente de este concepto, de esta teoría de la tectónica de placas, y uno de los poderes, ¿verdad? O de las virtudes de esta tectónica de placas es que nos permite explicar la ocurrencia de muchos fenómenos de una manera sencilla, precisamente a través de la interacción de las placas. Resulta que la gran mayoría de sismos y una cantidad o un número muy importante de volcanes activos, ¿verdad? Se concentran precisamente en las orillas de las placas tectónicas, donde una placa se junta con otra. Entonces existe esa relación desde el punto de vista de la tectónica de placas, aunque la ocurrencia de un sismo no necesariamente nos indica que vaya a haber actividad volcánica, aunque también es importante mencionar, ¿no? Una forma de monitorear o de vigilar la actividad volcánica es por medio de sismómetros, puesto que frecuentemente hay actividad sísmica asociada con actividad volcánica. Ahora, sabemos que los terremotos surgen cuando hay demasiada energía ya contenida entre las placas tectónicas o en la unión de las placas tectónicas. No sé si estoy hablando con propiedad, pero bueno, más o menos es así, digamos, como podemos. Sí, de manera general, claro. Ahora, ¿se puede medir cuánta energía está acumulada? Realmente es algo muy difícil de hacer. Lo que nosotros podemos hacer es, nosotros sabemos la velocidad, hemos medido la velocidad con la cual se están moviendo las placas tectónicas, y esta es una cantidad que es variable en diferentes partes del país, de México, de Turquía, o de Siria, o del mundo. Y nosotros podemos preguntarnos qué magnitud de sismo podemos esperar en una cierta región del mundo. Para que nos quede un poquito más claro, un sismo se produce cuando hay un deslizamiento o un movimiento de una placa con respecto al otro, más o menos de esta manera. Y este deslizamiento puede ser de unos cuantos centímetros, a lo mejor de 50 centímetros, de 1 metro, 10 metros. Entre mayor sea el deslizamiento que ocurre de un lado de la falla con respecto al otro, mayor va a ser la magnitud del sismo, mayor va a ser el tamaño del sismo. Entonces, si nosotros sabemos la velocidad con la cual se están moviendo estas placas, podemos nosotros preguntarnos cuántos años tienen que pasar para que se produzca o se acumule un deslizamiento equivalente a una cierta magnitud de sismo.
Y efectivamente tenemos este tipo de cálculos, pero no nos permiten realizar una predicción que nos permita decir exactamente dentro de tantos años, tantos meses, tantos días, horas, minutos, segundos, vamos a tener un sismo de esta magnitud en esta región del mundo. Son cálculos muy burdos, muy aproximados. Tienen su utilidad, pero definitivamente no nos permiten hacer una predicción. Pues lo que ustedes hacen, lo más cercano a lo científico es decir, ¿cuánto tiempo lleva esa placa, esa unión de las placas sin actividad relevante y lo que aumentaría la posibilidad de que se presentara un terremoto o un temblor? Es correcto, es correcto. Y conforme vamos acumulando más energía, más deformación entre una placa tectónica y otra, ¿verdad? Pues sabemos que va pasando más tiempo. Digo, que el tiempo que falta para que se produzca el próximo sismo es más corto, pero aún así, pues no podemos ponerle una fecha específica. Entonces, pues en cierto sentido no es una información que sea terriblemente útil para realizar una predicción. Te ofrezco una disculpa por la pregunta que te voy a hacer, pero finalmente estás hablando con un neófito en este terreno. Algo tiene que ver este asunto de los terremotos con eso que nos están diciendo, que el núcleo que se mueve, que se paró y que se va al otro lado. Entonces, yo ya la verdad no entiendo un carajo y no sé si nos están diciendo verdad, pero ¿puede haber alguna relación con eso? Sí, claro que sí. Bueno, primero, para que nos quede un poquito claro qué es este asunto del núcleo. Normalmente a mí me gusta hacer una comparación de la Tierra con un aguacate. La Tierra tiene una cosa que nosotros llamamos la corteza, que es la parte exterior. Entonces vendría la a ser la cáscara digamos, del aguacate. Luego tenemos un manto, que vendría a ser la pulpa del aguacate tan sabrosa que nos comemos. Sí, y el núcleo vendría a ser el hueso o la semilla de ese aguacate. Sin embargo, el núcleo de la Tierra está dividido en dos partes, una que llamamos núcleo externo, que es hierro líquido, y una que es núcleo interno, que es hierro sólido. Entonces, efectivamente hay un movimiento del hierro, del núcleo sólido con respecto al resto de la Tierra. Y a final de cuentas, sí hay una relación con los sismos en el sentido que tanto ese movimiento del núcleo como la ocurrencia de sismos se producen porque hacia el interior de nuestro planeta tenemos una cantidad importante de calor que está atrapada. Aproximadamente el 10 al 20% de ese calor está allí desde que la Tierra se formó. El otro 80 al 90% se produce a partir de la desintegración de elementos radiactivos como uranio, torio y potasio. Y ese calor está allí atrapado tratando de salir. Y precisamente eso es lo que hace que el núcleo se pueda mover, y también eso es lo que a final de cuentas, de manera indirecta, produce los movimientos de las placas tectónicas y produce también pues la actividad sísmica y la actividad volcánica. Entonces sí existe una razón, es un tanto indirecta, pero sí existe. Puede ser, también tiene que ver o podría influir de alguna manera, aunque sea mínima, el asunto del sobrecalentamiento global, la manera tan irresponsable en que los humanos hemos atendido el planeta, y ya esa reacción puede también acelerar la presencia de terremotos. No, eso no tiene ningún efecto sobre la actividad sísmica. Realmente estamos hablando de que la cantidad de calor que está en la parte sólida del planeta, rocosa del planeta, es tan grande que es lo que causa la actividad sísmica. Y no, lo que hagamos con la atmósfera y con la temperatura y el calentamiento global no influye. A ver, yo el otro día vi la falla de San Andrés, no manches, o sea, yo no la conocía. Se me atravesó una fotografía, decía, no, pues esa no es una falla, es una fallota. Es impresionante la falla de San Andrés, yo no la conocía, había escuchado hablar de ella, pero cuando vi una fotografía, no, maestro, pues ese es y no sé hasta dónde vaya de profundidad, pero ese es un problemón que no, al parecer no ha dado muestras de actividad, ¿no? O sea, que se sigue acumulando energía en esa falla que presumiblemente de desencadenarse en escala mayor, desprendería la península de Yucatán, qué güey, de Baja perdón, California. de Baja California, perdón, bueno, de Baja California. Realmente no es tan sencillo. Claramente la forma en que se están moviendo las placas tectónicas dentro de millones de años, efectivamente la península de Baja California va a estar separada del resto del continente, pero no es un evento que se vaya a producir con un solo sismo.
por las distancias tan grandes que tiene que producirse este desplazamiento. Sin embargo, si damos un tiempo suficientemente largo de millones de años, va a ocurrir. Les comento un poquito de manera curiosa, si nosotros prolongamos esta falla de San Andrés, vamos hacia el sur, vamos a entrar hacia territorio mexicano, cerca de Mexicali. Allí la falla cambia un poquito, ya no recibe el nombre de falla de San Andrés, la llamamos falla de Imperial, y esta falla se continúa por todo el Golfo de México. Tenemos la península de Baja California, y aquí el dato que yo quiero darles es que hace 13 millones de años la península de Baja California no existía, estaba pegada con el resto del país, y lo que a mí me gusta mencionar es que a la tectónica de placas y a esta falla nosotros le debemos la existencia de dos de los grandes destinos turísticos en México, Puerto Vallarta y Los Cabos, que no podrían existir en las ubicaciones actuales de no ser porque la península se ha ido desplazando hacia el norte. Y como tú bien dices, ¿no? Con muchos millones de años podemos esperar que Baja California se convierta en una isla. No me aguanto las ganas de preguntarte una cosa que te la han preguntado miles de veces. Ha de estar harto cuando vas con tu familia en una reunión, todo el mundo te pregunta la misma porquería, pero bueno, ¿por qué carajos los 19 de septiembre nos ha tocado? La probabilidad de que temblar otra vez el 19 de septiembre es de 0.00000 y resulta que ya van 3. Van 3 sismos, y en 37 años que han ocurrido en 19 de septiembre. Es una coincidencia trágica, no tenemos ninguna explicación científica, digo, a pesar de los estudios que se han hecho, ¿verdad? Y realmente es muy difícil hacer un estudio que te permita decir, no, pues es que sí, el 19 de septiembre tendrá que temblar. Le voy a agregar un poquito más a esto. Hay otro sismo que posiblemente recuerden, obviamente recordamos el del 19 de septiembre de 2017, pero en 2017 tuvimos otro sismo muy grande también que afectó Oaxaca, Chiapas principalmente, un 7 de septiembre de 2017. Sí. En 2021 tuvimos un sismo en 7 de septiembre cerca de Acapulco, no con la magnitud de la tragedia y las desgracias anteriores. Tenemos allí otra coincidencia, pero no hay un experimento que podamos nosotros científicamente realizar para demostrar, ¿no? Entre ustedes los sismólogos, los especialistas se comunican, ¿no? O sea, tú tendrás relación con los de Estados Unidos y con los de Japón y con, bueno, pues, finalmente, y no es una comidilla entre ustedes, oye, ya viene el 19 de septiembre, abusado. Pues no te creas, sí, efectivamente viene cada 19 de septiembre, nos quedamos pensando, ¿irá a temblar o no irá a temblar? Pero eso de si va a temblar o no va a temblar, nosotros lo sabemos también como cualquiera de ustedes. Bueno, doctor, te lo apreciamos mucho que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por ayudarnos a entender qué carajos pasa. Muchas gracias porque es un tema que solamente los especialistas deben de atender. Muchas gracias, un abrazo. A sus órdenes, con gusto. Muchas gracias, doctor, te lo agradecemos mucho. Y bueno, Miriam, habías dicho bien y sobre los centros de acopio y atención a esta desgracia que está sucediendo en Turquía, carajo. Mira, 5,000 edificios, no manches. Sí, no, y ya van como 7,000 muertos, me parece que... 9,500 cuantificados. ¿Cuánto? En 9,500 en Turquía, 2,500 en Siria hasta ahora, y la Organización Mundial de la Salud prevé que serán alrededor de 20,000. Qué barbaridad. Yo me quedé con ese dato anoche todavía, ya tarde, y fíjate cómo aumentó. No, a ver, mucho tiene que ver la hora. Sí. A mí me había dicho, o alguien me comentó, no quiero atribuírselo a Juan, pero alguien me comentó que había sido durante el día. Y acabo de leer que fue a las 4 de la mañana. Yo no sé. Fue en la madrugada. El sismo fue en la madrugada. ¿Te agarra dormido? Pues como no, chino, te vas a pues, que seas velador, o seas taxista en la noche, pues, o conductor del metro, quién sabe dónde, pues estás en tu casa, y ahora, pues entonces imagínate, esos 5,000 edificios, en su inmensa mayoría, estaban ocupados. Por supuesto. Sí, pero lo importante es que
también ya han recibido mucha ayuda y ojalá que la sigan recibiendo. Insuficiente, porque pues sí, sí, yo sé que es complicado y todo, pero al menos la Embajada de Turquía aquí en México, el gobierno de la Ciudad de México junto con la Embajada de Turquía instalaron ya 2 centros de acopio para ayudar a los damnificados del temblor, en donde se solicitan más bien artículos de higiene personal, ropa y alimentos. El megacentro de acopio en el Zócalo de la Ciudad de México se encuentra habilitado por la Coordinación Nacional de Protección Civil y también el gobierno capitalino. Es muy importante aquí decirles que se encuentra habilitada también la Embajada de Turquía aquí en nuestro país. Esta está ubicada en Monte Líbano 885, en Lomas de Chapultepec, y ahí pueden acudir de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. El límite de entrega para toda esta ayuda es hasta el próximo viernes 10 de febrero. ¿Por qué? No lo sé, pero pues al menos así lo pusieron. Lo que sí se necesitan artículos, como les decía yo, es higiene personal, ropa y alimentos. Entre los alimentos, pues obviamente que no sean perecederos, enlatados, comida, alimentos para bebés también, además productos de higiene personal como toallas sanitarias, pañales y productos de limpieza. Entre la ropa que se necesita son impermeables, botas, también en vestidos, pantalones, obviamente guantes porque hace bastante frío, bufandas, gorros, calcetines, ropa interior, ropa de invierno para adultos, para niños y también para adultos mayores. O sea, se requieren muchas cosas también. Entre cosas extras te puedo mencionar carpas, camas, colchones, frazadas, sacos de dormir, estufas catalíticas, calentadores, tanques de gas, en fin, linternas, sobre todo bancos de energía y generadores, y también agua es importantísimo enviar, y ya se envió por parte del gobierno mexicano al grupo de rescatistas que salieron el día de ayer o antier, me parece, en la madrugada. Aterrizaron ya hace 1 hora más o menos, junto con 150 rescatistas. Y un grupo de los topos. Ajá, y perros también de rescate, que vi que había varios, unos de color negro que de me rescate, di cuenta. No voy perros a de donar, no voy a donar a ustedes que se orinen todo el día en la sala y que ya no aguanta usted porque se pone a ladrar a las 3 de la mañana. No aproveche y mande a su perro para ver que le haga de rescatista allá en Turquía. Sí, llegaron los rescatistas en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con estos equipos de especialistas y esperemos que logren ayudar en gran medida. Mira, bueno, coopera uno con lo que se puede. Pues sí. Ay, desafortunadamente la pulga, ¿recuerdas a la pulga que tanto ha ayudado, no solamente en este país, sino en muchos otros donde ha habido sismos? Pues ya falleció, entonces pues la pulga no va en esta ocasión, pero el grupo de rescatistas y también el equipo de caninos que llevan, esperemos que ayuden en mucho a rescatar personas que todavía se encuentran. Vamos a tratar de ayudar lo que se pueda, porque las dimensiones del daño son terribles. O sea, las imágenes, yo cada vez que veo las imágenes, no, qué terrible. Sí. Qué desgracia, en cualquier caso, pero bueno. Hacemos una pausa. En la pausa creo que vamos a dar ya la lectura de Sarmiento. Iniciamos la lectura de Sergio Sarmiento, que habla sobre Laida. No, hombre, qué ridículo una persona que se ha metido en conflictos tratando de ensuciar, como dice el señor presidente, que saca el estiércol para echarlo al ventilador para que se ensucien todos, y resulta que la que andaba fregando a todo mundo, entre ellos a Ricardo Monreal de manera especial, pues está tan puerca como cualquier otro, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en este país, caray? La gente se indigna porque una ministra de la Suprema Corte de Justicia no se para porque llega el presidente y no se indignan de las demás cosas que están sucediendo. Porque déjeme decirle usted, y no defiendo a la 4T, no. Lo que hace Morena, esa de Laida, lo ha hecho el PRI, seguramente lo ha hecho el PAN, todos los partidos políticos en México están hechos una porquería. Pero bueno, iremos a otro asunto. Por lo pronto vamos a una pausa y regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa
y continuamos. Lleven a la perrita como escudo. Ah, qué padre, sí. qué bueno. Esa perrita que tanto ayudó. Hermosa. Vamos, sí. Vamos con Sarmiento. ¿De qué raza era? Era una ¿Labrador? golden, ¿no? Ah, no sé. La verdad, yo los confundo un poco, pero no recuerdo. Pero El bueno, labrador vamos. tiene el pelo más corto. Bueno, sí. ¿Sería qué? Un Un labrador, ¿no? Creo que sí es labrador. Ahorita lo buscamos. Bueno, Dale, vamos. pues Sergio Sarmiento titula hoy a su columna Laida y el Cash y escribe: varios políticos cercanos a Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, fueron grabados recibiendo fajos de dinero en efectivo en un edificio del gobierno estatal durante la administración anterior. Los videos, difundidos este 6 de febrero en el programa de televisión En Punto de N+, que conduce Enrique Acevedo, demuestran que la actual clase gobernante sigue teniendo los mismos apetitos por el efectivo que sus predecesores. El reportaje lo presentó la reportera Fátima Monterrosa. El primer video es de Raúl Pozos Lanz, quien recibe al menos 4 fajos de billetes de 500 pesos, que la reportera calcula suman alrededor de 1 millón de pesos. Esto sucede en el 4º piso del edificio del Palacio de Gobierno de Campeche. La grabación es de mayo de 2021, un mes antes de las elecciones en que Laida Sansores fue electa gobernadora. El gobierno de Campeche estaba encabezado por Carlos Miguel Aiza González, quien pertenecía al PRI, pero a quien el presidente López Obrador nombró embajador de la República Dominicana cuando dejó el poder. Su hijo, Carlos Miguel Aiza Damas, electo diputado por el PRI apenas a los 25 años en 2021, se pasó a Morena en 2022. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Sergio Sarmiento. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Nuestro país cuenta con una impresionante tradición mezcalera que ha crecido generación tras generación. Para acercarnos a esta bebida y a sus procesos de producción, el Mezcal Fest Ciudad de México trae de vuelta un sinfín de actividades recreativas y culturales. En esta ocasión, tendrás la oportunidad de conocer de cerca a maestros mezcaleros de distintas zonas del país y acudir a las pláticas especializadas sobre esta bebida. El evento, que brindará apoyo a mujeres productoras, también presentará una amplia gama de productos artesanales. El festival tendrá lugar los próximos días 4 y 5 de marzo de 2023. La cita es en Sunsun Insular, ubicado en la colonia Roma Norte en la Ciudad de México. Toma en cuenta que la entrada tiene un costo de 50 pesos e incluye un vaso de degustación. Lo más importante en esta jornada. Verónica Herrera, en torno al turismo. Bien, muchas gracias. Vamos a ver, ya está con nosotros Pablo Mieri Terán. Gracias, te saludo, Pablo. Estimado, buenos días. Eduardo, Miriam, buenos días. Gracias, buenos días. Lalo, te veo enojado con los gobiernos. No te faltan razones. Con los políticos, son una porquería, maestro. O sea, lanzan, perdónenme usted la palabra, lanzan mierda a diestra y siniestra y están tan sucios como lo que avientan. O sea, si tú tienes, o sea, ¿con qué autoridad moral tú acusas a otro político de ser deshonesto cuando sabes que recibiste fajos de dinero? Y esa era la manera de hacerlo, porque no crean, bueno, seguramente se quedan con alguna pellizca, ¿no? Pero esa modalidad, ese modelo de operar de los partidos políticos lo venimos arrastrando desde cuando se hizo el asunto del señor de las ligas, te acordarás, por cierto, muy bien. Correcto, me acuerdo muy bien. Y me imagino que así lo hacen todos. Todos, siempre es lo mismo y vivimos, sí. Es más dramático que una telenovela dramática, o sea, es de algo espanto, penoso. No. Y la señora, ¿cómo se atreve a estar, perdóneme usted, una dama, una gobernadora, que se conduzca como a veces se conducían las personas que vendían verdura, porque ya ni siquiera
pueden uno decir así, a esas personas que tienen un trabajo digno, en un negocio digno, honesto, conducirse de esa manera baja, sin clase, sin calidad, cuando sabes que estás tan sucia como las personas a las que criticas. Pero bueno, punto y aparte. Vamos ahora al asunto de LinkedIn. Pueden ponerse en LinkedIn, así pueden decir, nosotros lavamos dinero. O sea, nosotros somos especialistas en la distribución de dinero, de recursos para los partidos políticos. Así es, mi querido Eduardo, buenos días. Sí, hoy vamos a platicar con tu audiencia de lo que es el LinkedIn. Las redes sociales, como lo hemos venido diciendo, son como poblaciones donde vive la gente y hay redes sociales para todo. O sea, hay redes sociales para mostrar fotos, que es el Facebook, que es un libro de fotos, justamente. Hay el TikTok, hay el Twitter, y hay una red que no es una red menor, que es la red donde se reúnen los profesionales. Es la red de contactos profesionales por Internet más importante del planeta. Tiene alrededor de 700 millones de usuarios. No es poca cosa, ¿eh? No, 700 millones de usuarios. El 50% evidentemente es gente entre los 25 y 34 años. Eso no quiere decir que no podamos estar tú y yo ahí, Eduardo. Sí podemos, pero sobre todo hay gente que está en la franja de los 25 y 34 años. Pero obviamente que mi consejo es que estés tú, que seguramente estás, y que esté yo, y que estemos también los adultos que tenemos negocio, si queremos convivir con el mundo de los negocios. Las empresas también pueden usar el LinkedIn, o sea, y las buenas empresas tienen su LinkedIn. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve esta red? Pues sirve para construir relaciones profesionales. O sea, hacemos relaciones profesionales. Genera clientes potenciales, mejora la reputación de una marca, adquiere información útil, y nació pues para eso, para poner en contacto personas que buscan sinergias laborales o buscan nuevas oportunidades de negocio. Su origen es muy simpático, fíjate que corría el año de 1993, o sea, hace ya pues prácticamente 30 años, cuando un estudiante de filosofía de la Universidad de Oxford, llamado Reid Hoffman, que trabajaba para PayPal, que es el sistema de pago por Internet, y buscaba socios para hacer un negocio, para hacer una empresa de software. Y en esa búsqueda de socios logró hacer una primera red con 100 socios. Pues esa pequeña red de 100 socios del año 1993, en el año 2016, fue comprada por Microsoft en $26,200 millones. Y se llama LinkedIn. Es una idea de un estudiante de filosofía de la Universidad de Oxford. Y esa red pues tiene ahora, como te decía hace un momento, alrededor de 700 millones de socios activos. Perdón, de socios. De los cuales activos, esto es importante, está la mitad. ¿Qué significa? Que hay mucha gente que está en LinkedIn, pero no usa LinkedIn, o lo usa muy poquito. Es como cuando tienes una casa que no habitas, ¿sí? Tienes una casa, eres dueño de una casa, pero no estás activo, no lo estás usando. Mi consejo, Eduardo, para toda la gente de negocios que nos está escuchando, para toda la gente que está en torno al dinero, es que esté en LinkedIn, que participe en LinkedIn, que abra su LinkedIn, porque le va a ser útil. A veces la gente dice, bueno, ¿y cómo le hago? Entre en Internet, hay muchos tutoriales, Sí, hay muchas herramientas de todo, ¿eh? que te explican cómo abrir un LinkedIn. Tienes que dedicarle unos minutos cada día o cada semana, pero esa red te va a llenar de contactos, va a demostrar a la gente tus aptitudes profesionales, vas a hacer networking, una red de trabajo, vas a poder buscar un empleo de acuerdo a tu talento, vas a encontrar proveedores para tu negocio, vas a buscar nuevos clientes, vas a mantenerte informado sobre lo que sucede en tu sector. O sea, es importante estar en esa red.
Y es importante entender que ahora pues vivimos en ciudades, pero también vivimos en redes. Hay gente que vive más en la red que en su casa, por decirlo de algún modo. Sí. Hay que lograr un equilibrio. La red, ya lo hemos dicho, más usada en el mundo es Facebook, con 2.500 millones de usuarios, YouTube con 2.000 millones de usuarios. Esto es una barbaridad. Si somos 8.000 millones en el planeta y hay 2.000 sí, una cuarta parte. millones en Facebook, es una cuarta parte. Instagram 1.000 millones, TikTok 800.000 y creciendo, y LinkedIn con 350.000 activos. Twitter 390.000. Está en las redes. Eduardo, este es mi comentario de hoy y mi consejo es: entre usted a LinkedIn y si ya lo tiene, dedíquele tiempo. Y si no sabe cómo, busque un tutorial en las redes y ahí encontrará indicaciones muy claras para mantener vivo su LinkedIn. Bien, y también lo que debería hacer LinkedIn es quizás abrir algunos espacios para la discusión. Por ejemplo, si tú te dices, a mí me gusta cuestiones fiscales, o a mí me gusta cuestiones de ingeniería, a mí me gusta cuestiones de arte, y que los especialistas en esos temas tengan, digamos, salas para tratar diversos temas, plantear dudas, hacer plática. Creo que es lo que le falta un poco a esa red social, es una interactividad temática que enriquezca, aprovechando que están ahí, sí es gente estudiada, no babosos que van a ir, ¿no? O sea, ahí sí encuentras, bueno, en todos lados encuentras carnita interesante, ¿eh? Yo sigo TikTok e Instagram, y TikTok a mí me asombra, porque ves ahí, en primera pienso que es un zoológico de los seres humanos, úchale, esa es una. Otro, hay gente que no tiene nada que hacer, nada, no aporta nada. Pero hay personas que sí les da vueltas el coco, sí les da vueltas la canica en el coco y tienen muchas cosas interesantes que dicen y que de las que puedes aprender. Yo creo que lo que le falta a LinkedIn es esa interactividad y lo haga una red más útil para entender lo que estamos viviendo. Están haciendo modificaciones permanentemente y van dando pasos para... Tú puedes crear ya ahora en LinkedIn pequeños grupos, pequeños, donde te puedas reunir con algunas personas para ya tratar más en petit determinados temas. Es una chulada, es una maravilla. No os la vais a acabar, como dirían los españoles. No los vais a... No. Vale, yo traigo atravesado, tú no, Miriam, el vale. Vale. Y los jóvenes mexicanos, ¿vale qué, güey? O sea, ¿qué me dices con vale? No, esa es una expresión española, ¿no? Sí, los españoles siempre aquí dicen vale. Vale, no os la vais a acabar. En España es el vale y antes era el coger. Cogían todo. Sí. Cogían todo. Entonces, para el mexicano que va, en vez de que una guía diga, vamos a coger, quién sabe qué, y todo. Entonces, el español se quedaba así como diciendo, ¿qué onda con esos mexicanos? Y entonces cogemos el... Entonces decía, ¿qué pasa, no? Pero por lo menos era divertido el coger, ¿no? El vale, bueno, yo lo traigo atravesado. Y a gente que dice en México, vale, digo, ¿vale qué, cabrón? ¿Vale qué? Por lo pronto, Lalo, entremos, recomendemos a toda la gente que te sigue que abra su LinkedIn, que esté en LinkedIn. Si tiene alguna duda, yo estoy en @PabloMieriterán, es mi Twitter, @PabloMieriterán, y yo con mucho gusto le recomiendo algún sitio donde le puedan ayudar a seguir con éxito su LinkedIn. Un abrazo muy fuerte. Es mi comentario, Miriam. Que tengas muy buen día. Igual. Lalo. Gracias. Buena semana. Igualmente, gracias. Gracias. Hacemos una pausa. Creo que vamos a leer ¿seguimos con Sarmiento? Sí. ¿verdad? Seguimos con Sarmiento y después ¿de qué nos vas a hablar después de la pausa en finanzas personales, Miriam? Ay, es un tema que me encanta, Lalo, porque tenemos que conocer nuestras emociones y de ahí nuestros hábitos de consumo. Bien, de eso hablaremos después de una pausa. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa
y continuamos. Bueno, continuamos con la lectura de lo que escribe investigador hoy. del Departamento de Sismología de Geofísica. No es de Ciencias de la Tierra. Dijo algo así. Bueno, a lo mejor Bueno, yo ok. escuché mal. Bueno, continuamos con lo que escribe Sergio Sarmiento sobre el AIDA y el cash. Y dice que Raúl Pozos Lanz había sido senador del PRI, pero renunció al partido para aliarse con Sansores. Actualmente es secretario de Educación en el gobierno de Campeche. Cuando la reportera Monterrosa le preguntó de dónde venía el dinero, él respondió: de la gente que nos solicita cosas, apoyo. La gente siempre está pidiendo apoyo. Otro de los videos muestra a la senadora Rocío Abreu, que en 2 ocasiones recibió fajos de dinero y los metió en una bolsa de papel. Abreu era senadora del Partido Verde, pero se pasó a Morena en 2019. Una grabación más muestra a Armando Toledo Hamid recibiendo fajos de billetes. Actualmente es jefe de la oficina de la gobernadora Sansores. La reforma electoral de 1997 estableció por primera vez límites al gasto y a las aportaciones a las campañas políticas. Abrió paso en poco tiempo a la primera alternancia en la presidencia, pero también a la era de las aportaciones ilegales. El primer caso que conocimos fue el llamado Pemex Gate, en el que Petróleos Mexicanos entregó 1.580 millones de pesos de manera irregular al sindicato petrolero, que después remitió 640 millones al PRI para la campaña de Francisco Labastida. El dinero en efectivo fue recogido en una sucursal de Banorte y trasladado en una camioneta Grand Cherokee blindada, propiedad del candidato. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Sarmiento. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. No, bueno, es una porquería. Los partidos políticos son una porquería. De veras, qué barbaridad. Bueno, a ver, primero vamos con la parte de las finanzas, ¿no? Y después nos explicas, Miriam, lo que viste en un juzgado, por circunstancialmente te encontrabas ahí para otro trámite, y resulta que viste un asunto que tiene que ver con Laida y la denuncia que se ha interpuesto en contra de la gobernadora. Pero bueno, vamos primero con la parte financiera. Pues con la parte financiera te voy a decir que el desorden financiero sin duda alguna tiene una relación directa con nuestras emociones, porque pues somos personas y de manera natural sentimos, nos pasan cosas todo el tiempo y nuestras emociones pues se ven afectadas y por todas estas sensaciones de alegría, de paz o de felicidad, pero también de enojo, de frustración, de coraje, de angustia, de inseguridad, de temores, de preocupaciones. Entonces, cuando nos vemos afectados por todas estas sensaciones, empezamos a conocernos. Y si entendemos cómo nuestras emociones están impactando en nuestra economía, pues podemos comenzar a desarrollar estrategias para modificar todas estas emociones que nos hacen que gastemos de más cuando no podemos y no nos dejan ver nuestra situación real, lo que no nos permite poner sanos límites a nuestra economía. Un ejercicio que a mí me gusta mucho y yo la verdad es que les recomiendo es primero que nada que tengan una libreta en la cual anoten que sea específica para finanzas personales, anoten sus gastos, sus egresos, sus ingresos, en fin. Pero además de eso, hagan una lista de lo que gastan en la tarjeta de crédito. Pongan la tarjeta de crédito que utilizaron, anoten la categoría y sobre todo cómo se sintieron al momento de comprar, qué situación particular estaban atravesando en ese momento y van a ver que lo que sucede es que van a detectar categorías en las cuales estamos gastando de más, como puede ser ropa, seguro, o los cafecitos, las compras compulsivas, regalos a familiares o amigos,
hijos, en lo que sea que gasten, es un gasto que no es realmente necesario y está perjudicando nuestra economía. Y sobre todo, creo que nos pasa mayormente a las mujeres, porque cuando estamos deprimidas o angustiadas, pues tomamos ese pretexto para ir de compras a gastar el dinero que realmente no tenemos, sin darnos cuenta que estamos perjudicando nuestra economía y saturando las tarjetas de crédito. Los hombres también lo hacen, ellos también por supuesto que se deprimen, pero ellos gastan más en tecnología, en relojes, en computadoras, todavía cosas un poco más caras, aunque no es tan frecuente como lo que hacemos el sexo femenino. Otro pretexto es, ay, pues es que estoy aburrida y solo estaba de ociosa y mira, se me pegó esta compra y se me pegó esta otra compra. En fin, todo esto nos pasa por nuestras emociones. Otro aspecto psicológico que entra en juego es el comportamiento del consumo en el estrato social al que queremos pertenecer y nos endeudamos hasta con lo que no tenemos. O sea, psicológicamente son muchos aspectos. Por ejemplo, el soy mejor que tú apela al deseo de sobresalir frente a los demás, obviamente. Hay otro que es la emoción del descubrimiento, aquel que se considera innovador. Esto aplica a tratar de imitar a las personas que van a los nuevos restaurantes, van al cine de arte, a nuevos museos, en fin, que esas entradas cuestan muy caras, nuevos conciertos, queremos imitar y redescubrir. Otra cosa es la revaluación o el ya clásico es que me lo merezco. Y como me lo merezco, pues me lo voy a comprar sin necesitarlo y simplemente gastamos y gastamos y gastamos dinero que no tenemos y que podemos ahorrar y que podemos guardar para darnos un gusto quizás todavía mejor y más grande. Pero bueno, hay mucho que platicar de este tema. Yo creo que cuando empezamos a darnos cuenta y conocemos nuestras emociones, nuestros sentimientos y vemos cómo las aplicamos a nuestros gastos, ya tenemos conciencia y después de tener esa conciencia ya no podemos ser inconscientes al respecto. Verdaderamente sirve mucho anotar en una libreta todos estos pasos, estas compras y verán cómo se van a dar cuenta que van a gastar menos porque ya son conscientes de lo que estamos haciendo. Los dejamos con la frase final el día de hoy, que es de Benjamin Franklin y la frase dice así: el dinero nunca hizo a un hombre feliz ni lo hará. No hay nada en su naturaleza que pueda producir felicidad. Cuando más tiene un hombre, más quiere. En vez de llenar un vacío, lo crea. Si satisface un deseo, dobla o triplica aquel deseo en otra manera. Muchas gracias, Miriam, gracias. Vamos a una pausa. Después de la pausa, a ver si nos podemos rápidamente ver o de una vez lo que tú presenciaste ayer en una zona de juzgados. Pues sí, se presentó en la alcaldesa del Álvaro Obregón, Lía Limón, directamente en el búnker de la Fiscalía General de Justicia, y ahí presentó 7 denuncias contra la administración de Laida Sansores, su expredecesora, actual, ahora gobernadora de Campeche. Y bueno, Lía Limón presentó estas carpetas donde llevaba 4 cajas con documentos y dijo ella que también llevaba cheques con un daño al erario por 119 millones de pesos. Y estas 7 denuncias son por desvíos de recursos, enriquecimiento ilícito y también corrupción por parte de Laida Sansores, pues su ex predecesora, como te decía yo. Esto fue aproximadamente, ella salió de la fiscalía del búnker allá en la colonia, me parece que es la Doctores todavía, como a la 1 de la tarde, y bueno, fue cuando presentó a los medios de comunicación todo este paquete de denuncias. Sale, muchas gracias. Vamos a una pausa, seguimos la lectura con que toca Adán, no, ¿cómo se llama? Salvador Camarena, debe ser, ¿no? Camarena, y regresamos a ver si nos da tiempo de pasar lo de Sam Pikes. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Y damos lectura a la columna de Salvador Camarena titulada La Feria, que publica el periódico El Financiero. Él la titula el día de hoy Adán Augusto en el Edén y escribe: a diferencia de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, capitalinos, Adán Augusto López tiene terruño. El lunes lo demostró en una gira por su natal Tabasco, donde se dejó querer por sus paisanos y donde demostró que el político que llegó a la capital hace año y medio tiene un músculo regional que otras corcholatas no. Adán juega en doble vía y pronto empezarán a resentir eso sus adversarios en la carrera por la candidatura de Morena a la presidencia de la República. El secretario de Gobernación ejerce plenamente la visibilidad y fuerza que le da ese puesto, y cuando así lo desea, ve a su tierra, que es el presidente, a hacer mítines de campaña. Mientras Sheinbaum y Ebrard necesitan inventarse una agenda para poder visitar entidades y acercarse a la militancia de otras regiones, Adán tiene un estado completo en la mano. En cambio, la jefa de gobierno y el canciller no pueden decir lo mismo. La Ciudad de México es veleidosa con respecto a su actual mandataria y también a su exgobernante. Dice que a Claudia en el 2021, a Claudia le voltearon la cara en las elecciones y hay enclaves y sectores que le recelan su mimetismo con Palacio Nacional, con Palacio Nacional y su desdén frente a gobernados que no simpatizan con el morenismo. Dice también que la imagen de Marcelo, por su parte, está tocada por la línea 12 del metro y existe la duda de si en una hipotética campaña presidencial podría conquistar a las maltratadas franjas. Esto es lo que publica Salvador Camarena en su columna del día de hoy. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes. Sea cual sea la razón, el riesgo de despoblación es un peligro constante para la ciudad de Venecia. El turismo de masas es la principal fuente de su economía, pero también amenaza con convertir esta ciudad en un museo al aire libre. Matteo Secchi, de la asociación Venecia.com, declaró: el turismo es un arma de doble filo para nosotros porque nos hace ganarnos la vida, pero al mismo tiempo quita espacios a los residentes y me refiero a viviendas y servicios. El centro histórico de Venecia ha perdido unos 125,000 habitantes desde la década de 1950 y las cifras cayeron por debajo del umbral simbólicamente importante de 50,000 hace unos meses. Te damos la mejor información para planear tu próxima escapada. Verónica Herrera, en torno al turismo. Bueno, sí hay tiempo, sí da tiempo para pasar ese material, sí. Sam Pikes es un de origen mexicano, está en Estados Unidos, ha hecho varios millones de dólares ayudando a compatriotas a establecerse en la Unión Americana, y eso es lo que platicamos después de una entrevista. Tuvimos una plática, se siguió grabando, la plática me pareció sabrosa como para repetirla a usted y espero que la disfrute. Esto puede ser interesante, puede ser interesante que la gente empiece a mascar la posibilidad de irse para allá. Oh, seguro que sí. Yo estoy abierto a ayudarlos en todo posible de los inversionistas porque ya han robado a mucha de nuestra gente. Yo me puse hace 42 años a ayudar a nuestra gente en las cosas, leerle los contratos, arreglar. Por eso me metí en tanto negocio, porque la raza me ha pedido: Sam, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no investigas esto? Y tuve que conseguir a abogados, CPAs, y pues ahí comenzó a crecer el negocio. Ahorita con el pandemic, mucho contratista me llegó y Sam, están los precios muy altos y ¿por qué tú no abres una bodega? Y pues comencé a comprar todos los materiales. Ahorita estoy haciendo unos negocios con unas compañías ahí en México para todos los gabinetes de cocina, de baño, todo eso, y ojalá que todo vaya bien. Y los señores ya me quieren traer como unos 10 camiones de puro gabinetes que quieren que yo venda aquí en la bodega que yo tengo aquí en Houston. Bueno, pues ojalá nosotros podamos ayudarte en algo.
a expandir más tus negocios. Muchas Seguro gracias. que sí. Sam, Ajá. Sí. Pues a ver cuándo vienen acá a Houston. Yo llego por allá pronto y pues a ver cómo nos conocemos, pero aquí vengan a Houston y les... ¿Tienes página de internet, Sam? Yes, sir. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram. Soy un loco con videos ahorita. Oye, ¿cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu La dirección? dirección de... De mi dirección LMS. es 100 East Middle. No, la dirección es de LMS, internet. es LMS Solutions, TX como Texas.com. Ok. LMS Solutions. En Solutions en plural. Ajá, sí. Solutions TX de Texas. Yes, sir. Okay. Yes, ahí está el website y están todas las diferentes compañías en lo que yo hago. Yes, sir. Bueno, cuando vayas a venir a México, nos avisas. Seguro que sí. Y si nosotros vamos a Houston, te avisamos a través de Juan, ¿sale? Está bien, yo pronto estoy en México con Vicente Fox y la gente que estoy hablando. Voy a echar un viaje, maybe next month, a fin de febrero, para coordinar la cena y todo lo que vamos a hacer aquí 2 días para todos los hombres de negocio que quieren llegar a conocer a Vicente Fox. Y pues voy a dar certificados y reconocer a nuestra gente que están haciendo varios negocios aquí. Yes, sir. Bueno, Okay. Nos avisas. Un abrazo, Sam. Igualmente, gracias. Pasen un buen día. Cuídate, que te vaya muy bien, gracias. Y así se hacen las promociones, Yo no sabía que Fox está organizando una comisión de guanajuatenses que van a invertir o quieren ver la oportunidad de invertir en Estados Unidos. Entonces, pues, él le organiza el asunto a Vicente Fox. Y les prepara todo el asunto. Pues, así muy fresco me dice, no, cuando hice mi primer millón de dólares, dije, ay, cabrón, ¿cómo? Sí, tu primero, ¿y cuántos siguieron al primero? ¿No? Entonces, bueno, pues le está yendo bien, qué bueno, lo hace de manera honesta, trabajadora, pero ayuda a muchos mexicanos a cambiar de residencia, cosa que lamentablemente se está incrementándose cada vez más, y sobre todo a invertir, porque si tú inviertes una determinada cantidad, que no es mucho, por cierto, creo que $500,000, una cosa así, tú ya tienes derecho a tener residencia inmediata. Sí, y también les ayuda a ver lo de sus impuestos. Sí. También le sabe al asunto y ayuda a ver lo de los impuestos. Me cae muy bien porque en todo momento te contesta, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Bueno. Sí, muy agradable. Oye, tengo una pregunta aquí, ya vamos a despedir, pero de ValNT, que preguntaba cuando estaba Ernesto en su sección y te lo pregunta a ti, Lalo. Dice, ¿es tan necesaria la recesión cuando tienes a tanta gente trabajando y generando más empleos? Al final tienen poder adquisitivo. Es lo que pregunta Vale. El problema es que ese poder adquisitivo está generando presiones inflacionarias. La inflación está muy alta, entonces lo que hacen es enfriar la actividad económica para que la inflación no se dispare. La inflación se ve en materia económica como un cáncer que puede destruir las estructuras económicas y sociales, tener impacto muy importante. Entonces lo que quieren controlar no es tanto el crecimiento, sino propiciar un aletargamiento, una ralentización, dicen, una ralentización económica para que no haya un poder adquisitivo que ejerza presión sobre la demanda y eso incremente los precios. Lo que procuran, el objetivo es bajar la inflación, que ha bajado a 6.5%, pero sigue estando pues 3 veces más alta que la meta que se procura, que es de 2%. Eso es lo que quieren, por eso quieren bajar la actividad económica, pero se está dando este fenómeno que, claro, un mes no genera tendencia, pero está preocupado porque a lo mejor la tasa de interés tan alta, que tienen 8 alzas consecutivas, de las 4 fueron de 75 puntos bases, que nunca se había utilizado como herramienta monetaria en la Unión Americana, y aún así la economía sigue fuerte. Entonces, chinga, pues, ¿qué está pasando? No saben si es una nueva tendencia, se han roto paradigmas, un nuevo comportamiento atípico derivado de una carretonada de dinero que
que puso la economía de Estados Unidos para que no reventara con la pandemia, y están ahorita viendo que si va a haber o no recesión, a pesar de que existe una fuerte creación de empleo en Estados Unidos. Ya nos vamos. Pues ya nos vamos y antes saludamos a J.G. Méndez Mag, a Adolfo Villegas, a Miguel Rodríguez hasta Reynosa y Alex Laguna en el Estado de México. Gracias a todos ustedes, gracias por acompañarnos. A nombre de todo este gran equipo, les esperamos el día de mañana en punto de las 6 de nueva cuenta aquí en Entorno al Dinero. Que tengan un maravilloso día, hasta la próxima. Como lo hacía tu comadre. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.